Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe. Y en el día de hoy vamos a contemplar a la Santísima Virgen María. Vamos a profundizar, a estudiar sobre su persona, sobre cómo aparece ella en la Sagrada Escritura, esa gran tradición de la cual somos herederos y donde se encuentra la revelación de nuestro Señor Jesucristo. También veremos un poco lo que enseña la Iglesia, los dogmas. Recordemos que dogma significa enseñanza. Veremos cuáles son estos 4 dogmas de la Santísima Madre Iglesia que tienen que ver con Jesucristo y también tienen que ver con nosotros. Es una especie también de triángulo, de tríada. Todo dogma de la Santísima Virgen María tiene que ver tanto con nosotros como Iglesia, como con Jesucristo nuestro Salvador. Y también, por supuesto, hablaremos un poco de esa actualización teológica, actualización también de las tradiciones de la Santísima Virgen María para todos nosotros. Un personaje sin duda alguna central en nuestra vida cristiana, la madre de nuestro Salvador y por supuesto la guía hacia nuestro Señor Jesucristo. Podremos decir también que aquella caricatura, ¿no?, que tiene mucho de humor, pero también mucho de realidad, en donde la Santísima Virgen María cubre con su manto a muchos de sus hijos y pareciera que los estuviese como escudriñando, como si los estuviese dejando traer a escondidas a el cielo, fuese totalmente cierto, ¿no? San Pedro está como distraído y la Virgen María como que trata de meter a escondidas a muchos de sus hijos a la salvación. Y pareciera que esta caricatura tiene mucho de amor y también mucho de verdad. Así que vamos a empezar nuestro programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos en su Santa Mónica Radio y TV más digital. No se les olvide que todo nuestro contenido está en nuestra página web www.radiosantamónica.org, así como también pueden encontrar nuestro contenido en Spotify y en YouTube en nuestros canales respectivos. Nuestros podcasts están ahí subidos, nuestros videos, también nuestros reportajes y una inmensa cantidad de contenido que está hecho para acompañarlos a todos ustedes y llevar a Dios a todos sus hogares. María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, nos dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, 19. Por lo tanto, nos toca en el día de hoy, y es una tarea bastante hermosa, contemplar la relación de María con el misterio salvífico de su Hijo Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento, y también cuál es la reflexión que hace la Iglesia y que ha hecho la Iglesia toda la vida con respecto a su figura. Y de acuerdo a esta reflexión que hace la Iglesia con respecto a su figura, es de donde salen los dogmas. La dogmática, básicamente, son las enseñanzas que son el resultado lógico e intelectual, se desprenden lógica y racionalmente de la tradición de la Iglesia, la tradición apostólica, la Sagrada Escritura y el Magisterio Santo. Recordemos que ese es el trípode fundamental. A modo de introducción, podríamos tomar nota de lo que el Concilio Vaticano II le pide a los predicadores y a todos los cristianos respecto a la Virgen María. Y básicamente pide 2 grandes cosas. La primera es que eviten esa falsa exageración con respecto a la figura y el significado de
de la Santísima Virgen María. No hay por qué exagerar tanto, porque podremos llegar, lamentablemente, a la idolatría. Lo segundo que le pide el Concilio Vaticano II es que eviten igualmente la excesiva estrechez de tratar su singularidad, dignidad de la Madre de Dios. Es decir, ni la podemos ni sobreexagerar su figura, ni tampoco empequeñecerla hasta el punto de decir, bueno, no es tan importante. No, la Virgen María es sumamente importante para todos nosotros. Lo podemos ver en la Constitución Apostólica Dogmática del Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes número 67. Tratando de evitar estos dos extremos, vamos a ver, en primer lugar, los textos bíblicos que aluden a la figura de la Santísima Virgen María y, en segundo lugar, los dogmas relativos a su persona. Por supuesto, vamos a hablar de su maternidad espiritual, tratando de situarla en su lugar correcto y, por supuesto, de manera totalmente equilibrada. Vamos a hablar, por tanto, en primer lugar, de la Sagrada Escritura. El fundamento tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sí, en el Antiguo Testamento podemos ver una especie de previsualización, ¿no? Es una palabra un poquito compleja para mí, previsualización de la Santísima Virgen María en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar estos fundamentos veterotestamentarios de la Mariología. Hay que citar específicamente dos profecías mesiánicas fundamentales de la Madre del Mesías. La primera está en el Génesis, que es esta especie de protoevangelio, donde aparece la primera gran mujer, que es Eva. Y, por supuesto, vamos a hablar de Isaías, el profeta Isaías, uno de los grandes profetas mayores del Antiguo Testamento, que también la comunidad cristiana toma como referencia de esta maternidad de la Santísima Virgen María. Pues bien, esta primera etapa en la cual vamos a hablar en el Antiguo Testamento es esta especie de protoevangelio, la cual los podemos asociar a el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está un texto que podemos llamar el protoevangelio, que asocia la figura de una mujer al Salvador. Cito el texto: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Ella te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar, es decir, su presencia. Esto lo vemos en Génesis capítulo 3, 15. A este texto se ha referido el Concilio Vaticano II como una profecía y promesa de la victoria sobre el mal hecha desde los primeros padres, en la que desde una lectura cristiana puede identificarse a esa mujer con María, la mujer que refiere ahí el Antiguo Testamento en este texto del Génesis con María. Y los primeros cristianos ven aquí a esta imagen de la Santísima Virgen María, esta mujer que aplasta el mal por voluntad divina, porque Dios le ha dado esa autoridad, es la Virgen María. Esto lo podemos ver en Lumen Gentium numeral 55. En segundo lugar, en el libro del profeta Isaías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, encontramos que el signo de la victoria prometido es la visita, la venida de el Emmanuel, nacido de una virgen. Cito el texto: el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Te lo vemos en Isaías capítulo 7, versículo 14. Así como también está el espejo también en otro profeta de este texto, que es el profeta Miqueas, que lo encontramos en el capítulo 5, versículos de 2 al 3. Por lo tanto, vemos que ya hay unas figuras, no exactamente es la Santísima Virgen María, pero figuras de una mujer que sería escogida, que sería partícipe de
este proyecto de salvación de Dios y, por supuesto, participando en la historia, en el evento salvífico del proyecto de Dios. Ahora bien, esto se concreta en el Nuevo Testamento, donde ya está mucho más específico. En el Nuevo Testamento vamos a partir de los textos más primitivos, es decir, de lo que sabemos que son los textos más antiguos del Nuevo Testamento. Vemos que el apóstol San Pablo, aunque no tiene mucho interés en los datos históricos, hace una referencia a la Santísima Virgen María en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Esto lo encontramos en Gálatas 4:4. El texto es sencillo, pero sitúa muy bien la figura de María asociada al plan de Dios sobre la encarnación del Hijo. Es decir, que Dios quiso que su Hijo se encarnara y fuese nacido en el seno de una mujer bajo la ley en un momento histórico. No es un evento extraordinario fuera de lo común, más allá de lo propio natural y lo histórico. Y San Pablo lo tiene muy claro. En el evangelista San Marcos podemos observar un detalle muy significativo y muy curioso de la Santísima Virgen María. Pues en el Evangelio de Marcos se menciona a la madre de Jesús, pero no se menciona a su padre. Se menciona a la Virgen María, pero no a San José. Cito el texto. Llegaron su madre y sus hermanos cuando Jesús de Nazaret estaba visitando Nazaret. Marcos capítulo 3, versículo 31. ¿No es este el carpintero, el hijo del carpintero, el hijo de María? Dice el Evangelio según San Marcos 6:3. Este detalle es importantísimo para nosotros, no puede pasar de largo. Pues lo normal en una cultura como la judía es hacer referencia más al padre que a la madre. Sin embargo, el Evangelio según San Marcos refleja la autoridad y la importancia de hacer referencia del hijo a su madre más que al padre. Y no solamente en la cultura judía, sino también la cultura también grecorromana. Por algo está la llamada, la figura paterna y primordial de una familia es el padre, el patriarcado, bien llevado y bien constituido. Por lo tanto, para Marcos, la figura de la Santísima Virgen María hace una referencia principal. Otro texto muy interesante del Evangelio según San Marcos es la exclamación de Jesús, que dice así: quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos 3:35. La afirmación es significativa, pues indica que la unión con Jesús no se funda tanto en el parentesco como en el escuchar y cumplir la palabra de Dios. Y la primera y fundamental que cumpla la palabra de Dios es la Santísima Virgen María. Por otro lado, el evangelista Mateo y el evangelista Lucas tienen los relatos de la concepción, el nacimiento y la infancia de Jesús, más Lucas que Mateo. La finalidad de estos fragmentos no es tanto informar de datos históricos de el origen divino o de la historia de la infancia de Jesús, sino de mostrar el origen divino de Jesús de Nazaret. Es más hacer teología que hacer historia. En el centro de esta pretensión está un dato que es clave y fundamental para todos nosotros: la concepción virginal por obra del Espíritu Santo de la Santísima Virgen María, que la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Cada evangelista tiene los acentos propios para la Santísima Virgen María. Cada evangelista, por ejemplo, el evangelista Mateo, tiene la intención fundamental de presentar a Jesús como el Mesías, y por eso es que presenta la concepción de la Santísima Virgen María basada en la profecía de Isaías. Tanto la concepción de Jesús en el seno de la Santísima Virgen María tiene un origen más divino que histórico.
aunque por supuesto se realizó en la historia. Y remite Mateo este texto al cumplimiento de la promesa del profeta Isaías, como ya habíamos hablado antes. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahora bien, Lucas se centra en la figura de María para mostrar que la encarnación es un hecho divino. Por eso la expresión llena de gracia, lo que llamaríamos en griego la kecharitomene, es central en el relato. Es decir, que la llena de gracia, esta es una expresión fundamental, es la Virgen María. Está llena del regalo de Dios. Ha sido predestinada para ello. Ella voluntariamente acepta esa gracia. Por lo tanto, Lucas también presenta a María como ese modelo de fe y de discipulado. Es una escena que aparece como esta especie de actitud de fe, convencimiento de María que expresa ella diciendo: hágase en mí según tu palabra. En otra también cita reconocida, pero ya por boca de Isabel: feliz la que ha creído, feliz tú porque has creído. Se trata de algo teológicamente demasiado significativo para nosotros. Dios habría querido que María consintiera, que ella participara de la encarnación del Verbo. Dios quiere que ella participe voluntaria y libremente en este proyecto amoroso y que acepte la mirada amorosa de Dios. Como dice el Concilio Vaticano II, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. Referencia a Eva, referencia a la Santísima Virgen María. En el Magnificat, María aparece también como el modelo creyente y orante en el marco del Antiguo Testamento y ese paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. También encontramos matices respecto a esta dinámica procesual de la vida de fe. San María vivió un proceso también de profundización y aceptación histórica en su historia del proyecto salvífico de Cristo. ¿Por qué? Porque recordemos que el misterio es el proyecto de salvación continuo de Dios para con la humanidad. Y no bastaba con que María aceptase el proyecto salvífico, diciendo: hágase en mí según tu palabra, y asumiendo toda esta responsabilidad libremente, sino que también ella iba descubriendo en el proceso histórico de su vida ese dar a luz, ese exilio que vivió en Egipto, ese proceso de criar a un niño que es el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, todo un proceso, pues ella fue indagando y viviendo un proceso continuo también de conversión en el cual se le iba descubriendo cómo es este Mesías, cómo es este proyecto salvífico de Dios. Y por eso es que encontramos la cita clave de San Lucas: María guardaba todas estas cosas en su corazón, conservaba cuidadosamente todo esto y lo meditaba. En la obra del evangelista San Lucas, el papel de María en la encarnación explica su presencia en el Pentecostés. María, lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, acompañaba a los apóstoles y a sus discípulos en las primeras comunidades cristianas. Bellísimo, como una madre que cuida de sus polluelos, como una madre que cuida de sus hijitos, tal cual, de la misma manera. María, por supuesto, también acompañada de algunas mujeres, es la que está con estos hermanos de Jesús, con estos discípulos de Jesús, con los apóstoles. Por su parte, el evangelista San Juan se centra en la participación de María en la misión y manifestación de Jesús. La vemos, por ejemplo, en las bodas de Caná. Su madre le dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 5. Es claro aquí el papel activo de María en el surgimiento de la fe de los discípulos. Los impulsa, María lleva e impulsa
Asimismo, las palabras de Jesús en la cruz: mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego le dijo al discípulo amado: ahí tienes a tu madre. Es decir, que ya entrega su misión a la madre y al hijo correspondientemente. Confirma, por supuesto, esto la maternidad de María sobre la Iglesia. En la teología juánica tenemos también una referencia en el Antiguo Testamento, en concreto a la mujer que dará luz al Mesías. La encontramos en el Apocalipsis. No sale el nombre de María, pero es una figura de mujer que entendemos que viene de una visión en el Apocalipsis, de una también referencia directa al Antiguo Testamento, conociendo que es la Virgen María y lo que hace la Virgen María en la Iglesia. En el Apocalipsis, María es la mujer que dio luz el hijo varón, al que ha de regir todas las naciones. Apocalipsis número 12, versículo 5. En síntesis, el Nuevo Testamento nos presenta a todos nosotros a María en los siguientes rasgos. Es la elegida para ser la madre del Hijo encarnado, y esto hace que Dios adelante en ella un misterio salvífico por los méritos de su Hijo, la llena de gracia, la santificada por el Espíritu Santo. Esto es un dogma, por cierto, del que hablaremos más adelante. Asociación por su maternidad a la obra de su Hijo. María está asociada a la obra de su Hijo en su vida, muerte y resurrección. Y María también participa por asociación de estos misterios. También María es el tipo y el ícono de la Iglesia. Oye la palabra de su Hijo, es discípula fiel del Salvador y colabora mediante la fe, por su fe y por su impulso a la fe en la redención de toda la Santa Madre Iglesia. Ahora bien, ya hemos visto en el Antiguo Testamento, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo encontramos a María, que nos muestra la Sagrada Escritura y la Santa Tradición. Ahora vamos a ver la dogmática, la doctrina de la Iglesia, las enseñanzas de la Iglesia, que tenemos que entender que desprenden lógica y racionalmente de la interpretación de las enseñanzas que encontramos en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica. Bien, 4 son los dogmas y doctrinas marianas, 4 nada más. El primero, ya hemos hablado antes de ello, la maternidad divina de la Santísima Virgen María, confirmada en el Concilio de Éfeso el año 431. Segundo dogma, la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María, confirmada en el Sínodo de Letrán en el año 649. Tercer dogma, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, establecido por Pío IX en la bula Inefabilis Deus en el año 1854. Y por último, el cuarto gran dogma de la Santísima Virgen María, la Asunción de María a los cielos y su coronación como Reina y Señora de todo lo creado, promulgado por Pío XII en la Constitución Apostólica Munificissimus Deus de 1950. La verdad que ponen un nombre como medio complicado aquí en latín. Yo que en latín casi que no sé mucho, ¿no? Munificentissimus Deus del año 1950. Este fue el último. Bien, aunque sabemos que los dogmas ya han sido contemplados por la Iglesia desde muchísimos años y siglos. Eso no fue que un día nos levantamos y dijimos: mira, se me ocurre la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y lo proclamo dogma mañana mismo. No. Esto es, como digo, un proceso muy largo de interiorización, de estudio teológico. Tiene que haber unas bases muy fuertes en la tradición, unas bases muy fuertes en la fe sinodal de la Iglesia, en la Sagrada Escritura, etc. Esto no es una ocurrencia que se nos da de la noche a la mañana a nosotros. Todo lo contrario. Esto está fuertemente establecido desde los padres de la Iglesia, pero se concentran y se decretan como enseñanzas de la Iglesia
de una manera que no se pueden contradecir en los años que hemos dicho hace poco. La maternidad divina en el año 431, virginidad perpetua de María 649, Inmaculada Concepción en el año 1854 y la Asunción de la Santísima Virgen María en el año 1950. ¿Qué significa esto? Que no podemos contradecir esta creencia porque va en contra de la fe fundamental de la Iglesia. Vamos a profundizar sobre estos dogmas. Bien, porque no es una línea, una proclamación que decimos y sencillamente hay que creerla ciegamente. No, el creyente tiene que creer con inteligencia, con intelecto, con la interpretación. Tiene que creer, por supuesto, convencido de que Él tiene que ver, nosotros tenemos que ver con la participación de la Virgen María y la salvación. Cada dogma, cada enseñanza de la Santísima Virgen María enseña algo sobre mí mismo y sobre la Iglesia, y también me enseña algo sobre Jesús de Nazaret. Es decir, que tiene que ver conmigo y tiene que ver con la Iglesia. No es sencillamente algo que solamente le pertenece a la Virgen María y ahí se queda. No. Tiene que ver con todos nosotros. Estos 4 dogmas de la Santísima Virgen María que enseña la Iglesia. Y vamos a hablar a continuación de estos 4 dogmas y enseñanzas de la Santa Madre Iglesia, que hablan, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la Santísima Virgen María y lo que tiene que ver con nosotros y con Jesús de Nazaret. En otras palabras, los dogmas hablan de no solamente de María y quién es María, y hay que creerlos como así, sino que están referidos también a la Iglesia y hablan de la Iglesia. Y hablan también de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una especie de tríada en la cual todos estamos involucrados. Vamos a empezar entonces con la maternidad divina de la Santísima Virgen María. En otras palabras, que María es Madre de Dios, el primer dogma. Como fundamento bíblico de este dogma podemos citar a Gálatas 4:4, donde dice que al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, y el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 43, de Santa Isabel dice: ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Palabras que pronunció Isabel al ser visitada por María. Herejías como el adopcionismo y el docetismo, que hemos hablado en episodios anteriores, se opusieron directamente a la maternidad divina de María. Si aceptáramos, mejor dicho, el adopcionismo, María sería la madre de un hombre y no más que eso, que posteriormente sería adoptado como hijo de Dios. Si se acepta el docetismo, la maternidad de María como la humanidad de Jesús sería solamente una especie de apariencia. María sería solamente una especie de vientre temporal donde estuvo habitando temporalmente Dios. Ninguna de las dos cosas anteriores que acabo de decir tiene ningún sentido. No tiene ningún apoyo lógico, teológico, ni nada, ¿no? Pues bien, la superación de estas herejías cristológicas supone también directamente o indirectamente la afirmación de la maternidad divina de María. El símbolo constantinopolitano, que es el credo, afirma lo siguiente: se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María Virgen. Ese es el credo de la Iglesia que todavía continúa. Pero será el nestorianismo el que, negando la maternidad divina de María directamente, logrará el estudio y la profundización de la maternidad divina de la Virgen María. Nestorio, por su lado, proponía que Cristo existen 2 personas, cuando es una sola. Son 2 naturalezas, una sola persona, para que refresquemos un poquitico. María, por tanto, según Nestorio, sería la madre de la persona humana, pero no de la persona divina.
San Cirilo de Alejandría y el Concilio de Éfeso en el año 431 defiendan y definan una cristología unitaria y con ello la maternidad divina de María. María es madre de ese ser que es todo Dios y todo hombre. Por lo tanto, si Él es todo Dios y todo hombre, María es la madre de ese Dios. No como creadora de un Dios, sino madre de ese niño que es también Dios. Decir que María es madre de Dios no significa que ella da un origen ni a Dios ni al Hijo de Dios, sino a su humanidad, y por lo tanto también ella es madre de Dios. Ella es madre del Hijo de Dios. Es madre de Dios. Bien. Primer dogma explicado. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Pues bastante, porque significa también que nosotros participamos también de un proceso de salvación, básicamente, ¿no? María da a luz a esa nueva humanidad, y esa nueva humanidad nosotros también podemos participar. Este dogma habla muchísimo de Cristo, habla de la figura de Cristo. La virginidad perpetua de María es el segundo dogma. Los padres de la Iglesia afirman que la virginidad antes, durante y después del parto son el signo de la condición sobrenatural del Redentor, que es virgen antes, después, durante y después del parto. Por lo tanto, desde los primeros siglos existe esta creencia en la Santa Madre Iglesia de la virginidad perpetua de María. En los símbolos, en los credos locales, se introduce la expresión la siempre virgen. Es algo que creen las primeras comunidades cristianas desde siempre y por lo tanto hay que conservarlo. Ya encontramos esta expresión en el símbolo, en el credo de San Epifano en el año 374 y en el año 534 el Papa Juan II lo hace partícipe de su credo. De este modo, lo recoge el segundo concilio de Constantinopla, que es el cuarto concilio ecuménico en el año 553. Para hacerlo en resumidas cuentas, el Sínodo de Letrán en el año 649 define la virginidad perpetua de María de la siguiente manera. Si alguno no confiesa, de acuerdo a los santos padres de la Iglesia y apóstoles, propiamente y según verdad, por Madre de Dios a la Santa y siempre Virgen María, como quiera que concibió en los últimos tiempos, sí por obra del Espíritu Santo al mismo Verbo de Dios, propia y verdaderamente, que antes de todos los siglos nació de Dios Padre, e incorruptiblemente lo engendró, permaneciendo ella, aún después del parto, en su virginidad indisoluble, sea condenado. Es decir, no pertenece a la Iglesia quien no crea en la virginidad perpetua de María. Y la virginidad perpetua de María habla de ese querer apartarse del pecado de toda la Iglesia. Es decir, que el pecado no pertenece a la Iglesia. Es una enfermedad de la cual nosotros somos herederos, pero no pertenece a nuestro diseño original. Es el deseo de no pertenecer al pecado, sino a la redención. Ahora bien, la concepción, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María es un dogma mariano que se fundamenta en la plenitud de gracia de María expresada bíblicamente en ese llena de gracia que encontramos en el Evangelio según San Lucas. Esta expresión no se presenta como un adjetivo, sino como un pronombre. No está calificando a la Virgen María, sino que le está afirmando su ser, su nombre, su identidad, es decir, sustituye al nombre. Además, el uso del principio pasivo indica una acción ya realizada, la llena de gracia. No es tú serás llena de gracia, no. Ya estás concebida por voluntad de Dios desde siempre a estar llena de gracia. De ahí la expresión que se ha interpretado tradicionalmente como la excepción del pecado. María fue concebida sin pecado original, apartada de esa red corruptible del pecado. Se debe pensar en este dogma en forma positiva,
Se trataría de una santificación original. Desde el primer momento de su existencia, María ya no tiene esa debilidad que todos los demás tenemos, que es el pecado original. Y esto habría tenido lugar porque nunca existió en María sin estar referida al poder santificador de Cristo. Esto se traduciría en que María fuera desde siempre y por voluntad divina preservada del pecado original con vistas a la encarnación. Como Dios quería encarnarse y participar de la creación, desde siempre pensó que tenía que estar en un seno de una mujer que no tuviese pecado original. Aunque la Reforma Protestante pensó que esta creencia ponía en riesgo la universalidad y unicidad de la mediación salvífica de Cristo, no es así. Es más bien la confirmación del poder santificador de Jesús de Nazaret, recreada en Cristo, que es principio de una nueva humanidad, de la que su madre ya gozó de manera anticipada. María goza de la salvación de manera anticipada desde siempre. En base a la creencia no se puede decir, por tanto, que la redención no depende de Cristo, tiene que depender de Cristo y es Salvador universal. Por último, la asunción a los cielos que la acabamos de celebrar hace poco. Asunción a los cielos y coronación de la Virgen María como Reina y Señora de todo lo creado. Esto es una creencia de la Iglesia Oriental desde el siglo VI, la famosa dormición de la Virgen María. Este dogma significaría que María está con todo su ser participando de la gloria y unida a su Hijo. Es decir, que también María participa en esa asociación de Cristo en la glorificación. Podríamos decir aquí, aunque no quiero que se me escandalicen, por eso lo voy a decir con mucho cuidado, que María resucitó también con su Hijo. Que María participa de la gloria eterna ya con su Hijo. El Papa Pío XII definió este dogma en el año 1950 y este dogma deriva de la maternidad espiritual de María y su intercesión como madre de la fe y de la Iglesia. Aunque no existen, y esto me gustaría aclararlo, textos bíblicos específicos, su único fundamento es la tradición de la Iglesia Oriental de la dormición de la Virgen María. Todo ello ha hecho plantearse la pregunta, ¿murió María? Sobre este hecho no hay datos. Juan Pablo II piensa que si Cristo murió, ¿por qué no moriría María? El dogma no necesariamente tiene que referirse a si murió o a si no murió. Más bien nos remite al destino final de los que oyen la palabra y la cumplen. Esto es lo importante. Que María, así como María participa de esa gloria, nosotros también participamos de esta glorificación, o María es el cumplimiento de la promesa de la participación de la gloria, de la cual si María participa, nosotros también participaremos de esa gloria en la resurrección. Vamos a dejarlo hasta aquí. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha estado con ustedes Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos, en su programa Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor y guiados por la verdad, en su Santa Mónica Radio y TV más digital. No se aparten de nosotros, sigan en sintonía y que Dios los siga bendiciendo. Permiso. Corazón en Llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en Llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en Llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en Llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos
exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe.